se vayan a llevar a cabo en la fiscalización de desempeño. Y vale la pena decir que es al final de cuentas, es una herramienta de control de calidad para asegurarnos que lo que va a pasar hacia la siguiente etapa, que ya es la elaboración de la matriz de planificación y posteriormente la planificación puntual de la auditoría, es decir, de la definición de los procedimientos que se van a llevar a cabo frente o ante el ente auditado. Esto nos permite que el control de calidad que nos da el estudio previo pueda asegurarnos que los siguientes pasos tener también robustez y puedan tener solidez para asegurar que vaya a haber un impacto positivo del trabajo que lleve a cabo la Contraloría General de Cuentas en cuanto al desarrollo de una auditoría de desempeño. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a iniciar nuestra presentación. Quería hacer esta breve explicación para que observemos y tengamos en claro que el estudio previo es la parte final dentro de la etapa inicial que está contemplada en las normas profesionales de auditoría, esa etapa de planeación, y que es un filtro importante para decidir finalmente si se lleva o no se lleva a cabo el tema o se incorpora el tema que fue seleccionado en el proceso de planificación estratégica, como se señala en el manual de auditoría de desempeño de la Contraloría General de Cuentas, si se lleva hacia adelante ya para poder ejecutar una auditoría. Entonces vamos a iniciar con las consideraciones respecto al estudio previo. Estudio previo, como lo comentábamos, una vez que se ha seleccionado el tema que va a ser auditado, inicia el proceso de lo que se conoce como planificación específica de la auditoría. La información que se utiliza para seleccionar el tema puede ser un insumo para la realización del estudio previo. Veíamos la semana pasada, por ejemplo, que los formatos que se tienen que llenar en la planificación estratégica contemplada en el manual de la Contraloría General de Cuentas para revisar la relevancia presupuestal, para revisar las fuentes principales y para revisar las fuentes secundarias, evidentemente podría servir de insumo o puede servir de insumo para la realización del estudio previo. Un estudio previo, como lo vamos a ver, es un documento que debe de hacernos allegar de la información suficiente para poder definir los pasos subsecuentes dentro de la auditoría de desempeño. El estudio previo es la confirmación sobre la factibilidad de la auditoría. Su diseño está en función del tema seleccionado, su naturaleza y su alcance. Por ejemplo, en el manual de auditorías de desempeño de la Contraloría General de Cuentas, entre líneas uno puede ver la relevancia que le está dando la Contraloría General de Cuentas a la existencia o no de información. En el estudio previo se reforzaría esta inquietud, esta necesidad de tener bien claro y tener presente si la información que existe puede dar sustento y puede ayudar a desarrollar una auditoría de desempeño que tenga impacto positivo. Su diseño, el diseño del estudio previo está en función del tema seleccionado, su naturaleza y su alcance. Aquí, por ejemplo, hablando de fuentes de información y un poco poniendo ejemplos específicos que pudieran estar vinculados con la realidad guatemalteca, nuevamente el tema del sistema de control interno, que sería el objeto, el enfoque, sistemas, el principio, eficacia, y la fuente sería la operación del ente, los lineamientos de control interno, la documentación interna del ente, los informes anuales del ente, otras evaluaciones o auditorías. En este sentido, el estudio previo debería de tomar en cuenta, como vamos a ver, uno como elementos principales, cuáles son las fuentes de información para poder atender y poder atajar el objeto que se está determinando como tema de auditoría dentro de la metodología de planeación de auditorías. Veíamos
Y creo que es un tema que hay que discutir más adelante y que es un tema que vale la pena al que le demos vueltas en estas las sesiones de esta semana. Veíamos las dudas que surgían respecto a si la evaluación del sistema de control interno podría considerarse como una auditoría de desempeño, toda vez que se mencionaba que de acuerdo a los ámbitos de competencia y a las atribuciones que están señaladas en la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, uno de los elementos o condiciones necesarias para poder llevar a cabo una auditoría de desempeño es que el tema que se selecciona esté vinculado con la gestión financiera del ente. Que el ente, digamos, o que el tema que se selecciona hasta cierto punto esté fondeado por recursos públicos para poder justificar la realización de la auditoría. Desde mi perspectiva, este mismo problema y cuestionamiento lo enfrentan otras entidades de fiscalización. Recuerdo muy bien el caso de México, por obvias razones, en donde también las auditorías de desempeño, por ley y por constitución, la Constitución Federal Mexicana, tenía que estar vinculados con la gestión financiera. Al final del día, los sistemas de control interno están vinculados con los procesos del ente que están fondeados por recursos públicos guatemaltecos y que, de acuerdo a las atribuciones, deben encajar en la parte de que la Contraloría tiene la potestad de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de las gestiones y el desarrollo del ente. Bajo ese sentido, creo que una evaluación del sistema de control interno podría encuadrar dentro del marco legal aplicable de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Pongo otro ejemplo, otro objeto distinto. Controles existentes para la contratación de deuda pública. Este sería un enfoque de resultados y el principio sería eficacia. Información financiera del gobierno serían las fuentes, los estudios sobre vulnerabilidad fiscal que haya tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Recordemos que los estudios y los análisis que hay que tomar en cuenta y que hay que se pudieran llegar a adoptar por parte de una entidad de fiscalización superior deben de contar con cierto reconocimiento y cierta reputación para que tengan validez a la hora de considerarlos dentro del esquema de desarrollo de una auditoría de desempeño. Las leyes y los reglamentos, los controles financieros existentes, otras que se hayan llevado a cabo en el pasado, tanto por parte de la propia Contraloría como por parte de otros entes, internacionales inclusive. Adquisición de vacunas COVID-19. Como sabemos, la mayoría de los países está en un proceso de definir su estrategia para adquirir las vacunas de COVID-19 y poder hacer frente el año que entra de una mejor manera al problema de la pandemia, una vez que cierto grupo de la población o toda la totalidad de la población pudiera ser vacunada. Eso le daría un matiz, le daría un enfoque diferente a la realidad que estamos enfrentando, permitiría abrir en mayor medida la economía, permitiría que los pequeños negocios y las pequeñas empresas pudieran funcionar de manera habitual y esto evidentemente traería una repercusión positiva en la evolución de las actividades económicas del país. ¿Cuáles serían las fuentes? La política de vacunación, la capacidad del Ministerio de Salud, el presupuesto, la asignación del presupuesto, los procesos de adquisición y ley previstos para poder adquirir las vacunas. En un escenario ideal, con el fin de ser eficiente
La práctica de auditorías de desempeño por parte de la Contraloría General de Cuentas, no solo en el corto plazo, no solo para el 2021, sino para el 2022 y 2023, lo ideal sería que la Contraloría General de Cuentas o cualquier entidad de fiscalización superior contara con un banco de información que pudiera ir alimentando con base en los estudios previos, en la información que obtiene para alimentar su metodología de selección de temas, y esto le ayudaría a ser más eficiente y le ayudaría a ser a ahorrar más tiempo y a utilizar menos recursos para las auditorías en años posteriores. Esta memoria institucional, esta capacidad de generar inteligencia institucional, es una corriente que se está dando en muchas entidades de fiscalización en países como los nuestros, países latinoamericanos, que buscan aprovechar el conocimiento generando en los procesos de auditoría para hacer más eficientes el desempeño y el desarrollo de auditorías posteriores. Es decir, la información que obtengamos de la selección de temas y el estudio previo debería formar parte de un depósito de datos. Recordemos la propuesta que yo hice respecto a la selección de temas. Uno de los pasos principales era la elaboración de una base de datos, donde pudiéramos identificar el universo auditable. Y ahí, a partir de la identificación del universo auditable, irle añadiendo columnas con los criterios de riesgo que deberían ser evaluados de acuerdo a las ponderaciones respectivas. En ese sentido, una vez que se hace ese ejercicio, valdría la pena guardar esa información en un banco de datos que pudiera servir para subsecuentes ejercicios de planeación de auditorías y para subsecuentes ejercicios de estudios previos que pudiera practicar la Contraloría General de Cuentas en años posteriores. ¿Qué podría tener este banco de datos? Algunas variables principales de los marcos legales y normativos, o inclusive guardar ahí las leyes en formato PDF o en algún formato amigable, los estudios que hay respecto a los temas que pueden ser auditables, tanto por organizaciones internacionales, organizaciones académicas o otro tipo de instancias con reputación, documentos nacionales, estadísticas nacionales y información sobre auditorías previas. También sería muy bueno pensar que un proyecto de largo plazo, de mediano plazo de la Contraloría General de Cuentas, que ayudaría a fortalecer el proceso de auditorías de desempeño hacia adelante, es contar con este banco de datos sistematizado, con todas estas informaciones y con todas estas variables, que sin duda fortalecería la ejecución de las auditorías correspondientes. Como yo les decía, una vez que tenemos la selección de tema y el estudio previo, ya procedemos a seguimos con la planificación en términos de la definición de objetivos, principios, preguntas y enfoque. Sin embargo, como les comentaba, desde que estamos en esta parte, en este proceso, la selección de tema, y desde que estamos aquí en la elaboración del estudio previo, podemos empezar a identificar cuáles pueden ser los objetivos, principios, preguntas y enfoque. Digamos que el reflejo natural y el reflejo formal de estos conceptos se va a dar en la matriz de planificación. Sin embargo, su identificación inicial y su diseño inicial también puede empezar a darse desde estas dos etapas iniciales: selección de tema y estudio previo. Algo que les comentaba y que me gustaría hacer mucho hincapié es que uno de los objetivos del estudio previo es servir como un filtro final para evitar realizar auditorías sobre temas que no van en la línea de las prioridades de la institución o en términos de lo que está establecido en el manual
de auditorías de desempeño de la Contraloría General de Cuentas, cuando no existe información suficiente como para poder suponer que se va a llevar a cabo un proceso de auditoría robusto, equilibrado y no distorsionado. En el caso del estudio previo, podemos llegar a la conclusión de que no existe la información, de que no es factible llevar a cabo la auditoría, dadas las condiciones del equipo auditor, y eso debería de llevar a una determinación institucional de la no realización de auditoría. Evidentemente, estos deberían ser los casos menores si tenemos una selección de temas lo suficientemente robusta como para pasar automáticamente a un estudio previo que se esté retroalimentando con esta parte de selección de temas y que nos lleve a la parte de definición de objetivos, principios, preguntas y enfoque. El estudio previo es la compilación de información sin que haya necesidad de una verificación detallada. Pueden ser fuentes de información conocidas y confiables. Hay entidades de fiscalización superior que le dedican 1 mes o 2 meses al estudio previo. Desde mi perspectiva, este no debería ser el caso. El estudio previo debe ser simplemente allegarse de información para determinar si es factible o no es factible la realización de la auditoría y si existen las condiciones de información, de datos necesaria para que la auditoría tenga éxito. Como yo les decía, el estudio previo va a ser un insumo para poder determinar los objetivos, el alcance, el enfoque, los principios y las preguntas que nos van a guiar en las siguientes fases del proceso de auditoría de desempeño. Y como les comentaba, desde que se está elaborando el estudio previo y desde que se hace la selección de tema, estas variables pueden empezar a vislumbrarse, pueden empezar a definirse de manera previa. El estudio previo debe terminar cuando se cuenta con información suficiente para definir los elementos de la matriz de planificación. Debe de identificar o reafirmar la relevancia del tema. Nos va a ayudar a delinear los objetivos de la auditoría, a priorizar los objetivos de la auditoría, a comprender la misión, objetivos de la materia que será revisada, a identificar las fuentes de información y datos para sustentar la evidencia. No hay una fórmula única para estructurar el estudio previo. Por ejemplo, en el caso de los temas que estamos platicando que podríamos considerar para las últimas 2 sesiones de nuestro programa de capacitación virtual, podríamos pensar en hacer una ficha prácticamente que sea un símil a un estudio previo con los rubros que voy a estar proponiendo a continuación y que eso nos llevara después a llenar la matriz de planificación. Como les mencioné en el último bullet, no hay una fórmula única, ni un formato especial, ni un contenido especial respecto al estudio previo. Pero sí considero que la institución debe de definir ex ante cuál debería ser la estructura del estudio previo para su realización y que pudiera cumplir con este objetivo de ser el último filtro para determinar si un tema es factible o no es factible y ser el puente con el resto del proceso de auditoría de desempeño para definir los objetivos, para definir las preguntas, el enfoque y los elementos esenciales de una auditoría 3E o auditoría de desempeño. ¿Y por qué un estudio previo? ¿Por qué las normas contemplan la realización de un estudio previo? La auditoría de desempeño es un proceso de desarrollo de información. Recordemos que no es un trabajo de atestiguamiento. Cuando hablábamos de que la norma 300 estaba vinculada con la norma 100 de la ISA de Intosai, hablábamos que claramente la norma 100 especificaba que hay 2 tipos de compromisos de las entidades de fiscalización superior.
el trabajo de atestiguamiento y el trabajo de desarrollo de información. Atestiguamiento, volvemos a repetir, es cuando un auditor tiene que emitir una opinión sobre una información que está dada, que ya está realizada por el ente auditado, simplemente para ver si cumplió o no cumplió con ciertos parámetros y revisar si la información, sobre todo en el caso de auditorías financieras, si la información vertida en un estado financiero contiene o implica cifras que son confiables y que tienen razonabilidad de acuerdo a las normas de contabilidad y a las normas financieras del país. Eso es un trabajo de atestiguamiento, pero la auditoría de desempeño es un trabajo de desarrollo de información. El desarrollo de información debe estar limitado por un eje y un alcance. El eje son los objetivos y el alcance son los enfoques, los principios y las preguntas. El concepto clave es aproximarse a información para guiar el trabajo de la auditoría. Es el primer paso para sustentar con datos e información, objetividad y neutralidad, los procesos restantes de la auditoría de desempeño. Esa es la relevancia del estudio previo. Y considero que el estudio previo es una herramienta efectiva para asignar los esfuerzos y recursos de la Contraloría General en las áreas y asuntos que son más relevantes, tanto para la Contraloría como para el ente auditado y otros grupos de interés, incluyendo la ciudadanía. El tiempo que se asigna al estudio previo debe verse como una inversión que ayudará a hacer más eficiente el proceso de fiscalización. Ayuda a delinear desde el estudio previo qué esperar de la auditoría. El libro amarillo de la GAO, que es un libro en términos de la jerga y en términos del ambiente auditorio internacional, es un libro muy importante. Son las normas profesionales que se siguen en Estados Unidos y que la verdad sirvieron de base mucho en la etapa inicial cuando se empezaron a construir las normas internacionales de la INTOSAI. Es un libro importante, habla específicamente del estudio previo. El estudio previo, dice el libro amarillo de la Government Accountability Office de los Estados Unidos, es un método efectivo para ayudar a identificar áreas particulares de auditoría y obtener información específica para la definición de la planificación específica. La planificación específica le llaman en Estados Unidos ya a la definición del plan de auditoría. ¿Cuáles son los procedimientos que voy a seguir ante el ente auditado para obtener la evidencia, para determinar los hallazgos y para poder plasmarlos en el informe de auditoría correspondiente? También generará información sobre el tamaño y alcance del objeto y sujeto, así como áreas en las que puede haber debilidades de control interno, operaciones no económicas e ineficientes, falta de logros objetivos y falta de cumplimiento con leyes y regulaciones. Por su parte, el Instituto de Auditores Internos también habla sobre estudio previo en sus normas profesionales y dice y menciona que los objetivos del estudio previo son entender la actividad bajo escrutinio, identificar áreas significativas que requieran un énfasis especial, obtener información para el desarrollo de las revisiones, determinar si se requiere una auditoría adicional. En el caso de la norma ISAI 300, se menciona lo siguiente: para asegurar que la auditoría esté debidamente planeada, por lo tanto, los auditores requieren adquirir suficiente conocimiento de la materia en cuestión. La auditoría de desempeño por lo general requiere que el conocimiento específico, sustantivo y metodológico de la auditoría se adquiera antes de la realización de la auditoría, es decir, un estudio previo. Pregunta clave que responde al estudio previo. ¿Existen las condiciones para realizar una auditoría de desempeño con éxito e impacto sin poner en riesgo la reputación de la Contraloría General de Cuentas? Esa sería la pregunta clave detrás de la realización de un estudio previo. Adicionalmente, ¿se añade valor a la estrategia de la Contraloría General de Cuentas? ¿Se añadirá valor al funcionamiento del objeto sujeto en términos de control interno, de las mejores operativas, de la mejora en capacidades también? Ayuda el estudio previo también a identificar si algo no está funcionando bien desde que se recopila la información y desde que se van llenando las distintas secciones que voy a mostrar más adelante.
Es un estudio completo, es parte del diseño. Esas son de las preguntas que hay que hacer. ¿Cómo queremos el estudio previo? Un estudio completo, como yo les decía, en algunas entidades de fiscalización se ocupa mucho tiempo en realizar el estudio previo. Desde mi perspectiva, no habría que hacerlo así. Para mí, más bien contesta la segunda, de manera afirmativa, la segunda pregunta. Es parte del diseño de la auditoría. Es un insumo que nos va a ayudar a definir los objetivos, a tener en claro el alcance, las preguntas y los principios. Y desde mi perspectiva debe estar ligado con la selección de temas. Ojo, si la Contraloría General de Cuentas decide formalizar la realización de estudios previos para todas las auditorías de desempeño, quiere decir que el estudio previo va a formar parte, va a ser un componente dentro de los papeles de trabajo de la auditoría. Igual que estaríamos hablando en mi propuesta de la semana pasada de la ficha de análisis cualitativo para la planificación estratégica de la auditoría para la selección de temas. Todos esos documentos, esos elementos deberían formar parte de los componentes de trabajo. Aquí se abre un área de riesgo. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que estos documentos formen parte de los papeles de trabajo en términos de acceso a la información y la ley de transparencia existente en la Contraloría General de Cuentas? Para muchas entidades de fiscalización superior que son sujetos obligados frente a una ley de transparencia, acceso a la información nacional, sí tiene implicaciones y habría que tener mucho cuidado en manejar formatos estandarizados, en manejar información que tenga el mismo nivel de calidad en las distintas auditorías, el definir si va a ser antes de la realización de la auditoría, si va a ser información pública o va a ser información reservada. Todo ese tipo de cuestiones son las que hay que considerar a la hora de incorporar nuevos elementos en los papeles de trabajo que pudieran ser requeridos o solicitados por cualquier ciudadano de acuerdo, evidentemente, a las especificidades y particularidades del marco legal de transparencia y acceso a la información al que esté sujeto cada uno de nuestros países, en este caso la Contraloría General de Guatemala. Hay que definir en el estudio previo y hay que tener muy en claro las estructuras organizacionales de los entes auditados, los roles y funciones, los grupos de interés, las actividades y procesos, los recursos y tendencias, las metas organizacionales del sujeto que está vinculado con el objeto que está siendo identificado en nuestro proceso en nuestra metodología de selección de temas, los factores que inciden en los entornos externos e internos que influyen en la operación del ente sujeto, las limitantes externas que afectan la entrega de productos y resultados, qué funciona y no funciona adecuadamente dentro del objeto de auditoría, los criterios que existen o que hay que desarrollar para evaluar el desempeño. Se hablaba aquí de la relevancia de los indicadores. Bueno, desde el estudio previo hay que identificar si existen o no existen indicadores y qué tan confiables son esos indicadores. ¿Qué actores se ven afectados por el objeto auditado? Población objetivo y qué otras partes, qué otros actores también están ahí metidos, ¿no? De manera específica, el estudio previo nos debe a identificar de manera las posibles vulnerabilidades debido al control interno, identificar las fuentes de información relevantes sobre lo que van a girar los procesos de auditoría, los actores principales y la factibilidad de la revisión. ¿Cómo podemos identificar a los grupos de interés o a los actores o stakeholders principales? En este caso, estoy poniendo un ejemplo donde hay grupos de interés internos dentro de la Contraloría General de Cuentas, pero también hay grupos externos. Vamos a revisar esta propuesta de análisis de stakeholders que hago tanto internamente dentro de la Contraloría como de manera externa.
hablando de una auditoría sobre violencia contra las mujeres. La fuente de este ejemplo es el documento, el Manual de Auditoría de Desempeño de la IDI. Interno. Auditores que han practicado auditorías al sector salud. Papel. Identificar trabajos previos sobre la materia, bases de datos, fallas, todo relacionado con la perspectiva de género. Interés del actor, los auditores que han practicado auditorías al sector salud. Complementa la auditoría de desempeño otros trabajos ya realizados por la Contraloría General de Cuentas. Podríamos decir que su involucramiento va a ser bajo, simplemente consulta. El área legal de la Contraloría. Hay esfuerzos por autoridades judiciales por medir y disminuir estos delitos, hay bases de datos. Existen modelos de leyes, reglamentos, normativas que pueden generar incentivos para reducir la violencia, cuidar la protección de datos personales de víctimas, también son temas a considerar. Esto puede tenerlo el área legal, puede ser que le interese al área legal o puede ser información que tenga el área legal de la Contraloría. ¿Cuál sería el interés? Asegurar que el trabajo de la Contraloría capture la existencia o no de datos y campañas de prevención, asegurar que las recomendaciones de modificaciones normativas estén bien diseñadas, proteger a la Contraloría de alegatos sobre mal uso de datos personales. Eso también es muy importante. Cuando estamos hablando de manejo de bases de datos, en donde estamos utilizando información de víctimas, en este caso mujeres que son víctimas, este elemento siempre hay que tomarlo en cuenta, la utilización de los datos personales. Interno, en caso de que haya un área de análisis de datos, por ejemplo, hay un área encargada de la planificación estratégica de acuerdo al manual de auditores de desempeño de la Contraloría General de Cuentas que recopila información. Bueno, esa área podría asesorar al equipo auditor sobre metodologías que le puedan ayudar a cumplir los objetivos de la revisión, proporcionar apoyo sobre análisis de datos en caso de que se requiera en la auditoría. ¿Cuál es el interés de esta área de análisis de datos? Asegurar que la metodología de la auditoría, asegurar que la metodología de la auditoría sea robusta en caso de que vaya a ser criticada, asegurar que la información es procesada adecuadamente para que los resultados de la auditoría sean confiables y bien sustentados. Involucramiento medio y alto desde mi perspectiva. Externo. Mujeres que sufren violencia doméstica. ¿Cuál es su papel? Son los denunciantes de la violencia física y psicológica y buscan apoyo y refugio. ¿Cuál es su interés? Sentirse seguras, regresar a sus actividades normales, castigo al agresor, que haya castigo al agresor, estar en contacto con familiares y amigos, el involucramiento es alto. El programa o las actividades gubernamentales que estamos revisando, violencia contra las mujeres, tiene como principal destinatario precisamente las mujeres que sufren violencia doméstica. Organismos encargados de protección de las mujeres, también es un actor o stakeholder externo. Información sobre política de protección a mujeres, metas, objetivos, documentación, cuál es el contexto, cuál es el nivel de cooperación internacional, cuál es el interés del actor, disminuir la violencia y la implementación de políticas públicas en la materia. El involucramiento desde mi perspectiva es alto. Servicios de salud es la atención a las mujeres agredidas, garantizar el servicio de salud a las mujeres, involucramiento medio, organizaciones de la sociedad civil, acciones contra la discriminación, informar a las mujeres sobre sus derechos, asegurar el bienestar de las mujeres, asistencia para salud, educación, inclusión en el mercado laboral, con un involucramiento medio. Aquí estaremos hablando que sería el ente auditado, podría ser el ente auditado o podría ser el organismo directamente encargado de la protección de las mujeres. En términos de esta matriz que les estoy presentando como ejemplo sobre la relevancia de los actores internos y externos, stakeholders, podríamos ver que de entrada estaríamos delineando que el sujeto de esta auditoría podría ser el organismo encargado de la protección de las mujeres dentro del gobierno guatemalteco. Y evidentemente el grupo
sobre el que tendría mayor impacto en términos indirectos, tal vez, el informe de auditoría que se va a practicar sobre la violencia contra las mujeres o las políticas que existan para prevenir o detener la violencia contra las mujeres, pues son las mismas mujeres que sufren violencia doméstica. Entonces se estaría atendiendo a un grupo vulnerable y estaríamos empezando a definir el ente que podría ser auditado. El estudio previo también debe contener cuáles son las condiciones existentes en el grupo auditor en términos de independencia, conflicto de interés y competencia. Queda muy claro que en el manual de la Contraloría General de Cuentas, uno de los primeros pasos para dar inicio al proceso de fiscalización es, desde sus primeras etapas, es el generar una carta en donde el auditor o los que van a participar en las auditorías señalen y declaren de que no tienen ningún conflicto de interés o no tienen un problema de independencia o de relación con el ente auditado. En el estudio previo se prevé también que una de las secciones esté relacionada con las características del equipo auditor. En este caso tendríamos que analizar la independencia, los conflictos de interés y la parte de competencia. Estos tres elementos, si ustedes ya lo han visto o lo han revisado, forman parte de la norma profesional 130 de la INTOSAI. Como yo les decía la semana pasada, algo que me parece muy positivo del manual de auditorías de desempeño de la Contraloría General de Cuentas es la flexibilidad y la apertura que incluye en su contenido. Una de las secciones del manual claramente señala que la práctica de auditoría de desempeño de la Contraloría General de Cuentas estará basada en las normas profesionales adecuadas y adoptadas de la INTOSAI, adecuadas y adoptadas a la realidad guatemalteca. Y eso genera un terreno muy amplio para poder tener actuaciones de distinta índole y de distinta naturaleza. Y en ese sentido, queda establecido en la norma, en el manual de auditoría de desempeño, que la norma 130, el Código de Ética del INTOSAI, también servirá de base para el desarrollo de auditoría de desempeño dentro de la institución. Como yo les decía, en el manual de la Contraloría General de Cuentas se prevén los controles para respecto a la independencia y los posibles conflictos de interés de los auditores. Estas identificaciones de riesgos deberían formar parte del estudio previo correspondiente. Continuando con la siguiente, me gustaría hacer aquí una breve pausa respecto a los principios de integridad que están incorporados en la norma 130, antes de entrar ya a detalle de cuál es el contenido de un estudio previo. De acuerdo a las nuevas tendencias que existen en la INTOSAI respecto al concepto de integridad, en realidad, desde hace aproximadamente 8 o 9 años, se le ha tratado de dar un nuevo enfoque y se le ha tratado de dar un nuevo matiz al tema de integridad como una responsabilidad institucional de las entidades de fiscalización superior, a la par que una responsabilidad de los individuos que forman parte de la institución. En este sentido, vale la pena recordar los principios básicos detrás de un diseño de política de integridad de acuerdo a la INTOSAI y de acuerdo a lo que está establecido en el Código de Conducta de la INTOSAI. La integridad debe ser un concepto amplio, se refiere a actuar con honestidad, de forma confiable, de buena fe y a favor del interés público. La integridad es una precondición para priorizar el interés público en las funciones diarias de las entidades de fiscalización.
La integridad es una responsabilidad compartida por parte de los funcionarios públicos y de las organizaciones. La integridad va más allá del cumplimiento de leyes y reglas, implica también el ejercicio de un criterio propio y moralmente solvente. Una política de integridad no solamente debe ser sancionatoria, sino sobre todo preventiva. Una política de integridad debe ser concebida como un proceso continuo que va más allá de autoevaluaciones de integridad. Una política de integridad debe ser vista como parte de las operaciones diarias de una entidad de fiscalización superior, y una política de integridad debe ser vista como uno de los componentes del sistema de control interno de una entidad de fiscalización superior. Estos son conceptos que vale la pena que tengamos en mente, que forman parte de esta nueva visión, nueva, entre comillas, pero que ha estado comunicando en la Intosai desde hace aproximadamente 8 años y que se ha estado implementando a través de el establecimiento de un nuevo código de ética, el código 130, y el establecimiento también de talleres de autoevaluación en la integridad a nivel regional. ¿Cuáles son las fuentes de información para la realización de un estudio previo? La legislación, los discursos legislativos de primera instancia, declaraciones de ministerios, ejecutivo y decisiones de gobierno. Esto a la par, evidentemente, de los requerimientos que ya están establecidos en el manual de auditoría de desempeño de la Contraloría General de Cuentas para revisar la relevancia presupuestal, las fuentes secundarias y las fuentes principales relacionadas con el objeto que está siendo auditado. Planes estratégicos corporativos, declaraciones sobre misión, planes anuales, entrevistas sobre expertos, con expertos, sobre expertos en la materia, que sean breves y concisas, muy puntuales. Como les repito, el estudio previo no tiene el objetivo, desde mi perspectiva, de convertirse en un estudio a profundidad, sino de que la entidad tenga la certeza de que el objeto que se está, o el sujeto que se está empezando a delimitar, realmente sea factible de llevar a cabo. También políticas, lineamientos y directrices, reportes sobre desempeño, es decir, qué rendición de cuentas ha habido por parte del objeto y vinculado con el sujeto, la administración de los sistemas de información, reuniones, charlas con directivos del ente auditable, otros actores tal vez, de manera informal para recabar alguna información, organigramas, manuales de operación, informes de auditorías previos, como yo les decía, que es muy importante tener como un objetivo institucional relevante dentro de la Contraloría General de Cuentas el establecimiento de un banco de datos que permite sistematizar la información de las auditorías que se han llevado a cabo, evaluaciones, estudios, cobertura mediática y la información que esté en las páginas web de las instituciones, evidentemente. Enfoque del estudio previo dependiendo del objeto de auditoría. Puede ser, veamos los distintos elementos que deberían de estar contemplados y que deberían de empezar a formar parte ya del mapa que vamos a empezar a establecer respecto al contenido de un estudio previo. Un estudio previo puede variar si nos referimos a programas con misión, metas y productos específicos, si hay una actividad del gobierno que está basada en métricas, desempeño, en indicadores, pueden ser subprogramas o componentes de programas que tengan estas métricas. También si hay los temas y los objetos están claramente regulados, la parte financiera de los objetos y sujetos, los métodos de operación del objeto y sujeto, los sistemas de información existentes,
¿Cuáles son los elementos que deberíamos de tomar en cuenta para empezar a delimitar el contenido de nuestro estudio previo? En términos de programas, misión, metas y productos, que son estos elementos que vamos a analizar, la relevancia que tienen estos elementos para posteriormente poder reflejar una estructura de estudio previo, empezamos con la misión. Cuando estamos hablando de un programa hay que tomar en cuenta la misión, las metas y los productos. La misión, determinar la misión y el propósito del programa bajo revisión es clave. Se debe entender el efecto que se pretende o se desea. Puede existir sin que esté expresamente establecido. El legislativo generalmente hace explícito el propósito de un programa, cómo se atiende el programa. Hay componentes, actividades, servicios que no cuentan con una misión o propósito explícito. Eso también hay que tomarlo en cuenta. El ideal es identificar el objetivo y los propósitos en los procesos de planeación de las instituciones públicas. Metas. Las metas cuantifican el nivel de desempeño pretendido o deseado para aspectos relevantes de la implementación o ejecución. El legislativo puede establecer algunas metas de programas y muchas veces no son cuantificables. La cuantificación de las metas es bajo las mejores prácticas responsabilidad de la entidad auditada. Esto es uno de los problemas que generalmente existen cuando hablamos de que en un país existe un presupuesto basado en resultados. Cuando los indicadores y cuando las metas y las matrices lógicas por el mismo ente que ejecuta los recursos públicos, sino que son impuestas de manera externa por una entidad de planeación, muchas veces hay un rechazo automático a la implementación y a la adopción de dichos indicadores y dichas métricas para hacerlas parte de la operación cotidiana de la entidad. Esto es algo muy importante. Estas cuantificaciones pueden ser utilizadas por el equipo auditor si son relevantes, factibles y compatibles con el propósito del programa. Población objetivo. Identificar la población objetivo para quien está dirigido el programa. ¿Cómo la determinó el ente auditado? Platicábamos que esto es uno de los elementos más controversiales e importantes a tomar en cuenta para poder identificar el impacto verdadero de la ejecución de un programa público, sobre todo cuando tiene una connotación social, cuando tiene que atender una población objetivo que está sufriendo carencias o que está en una sección de vulnerabilidad dentro de la escala social. ¿Es compatible con el propósito y las metas del programa, esta población objetivo? Es una variable clave para determinar el impacto y la eficacia de un programa. ¿Hay grupos excluidos? En el caso de los municipios incorporados en un programa público, ¿hay municipios que se justifica que no estén incluidos en el programa? ¿O más bien se debe a consideraciones de carácter político o de carácter de otro tipo que no tiene que ver con una visión técnica respecto a la ejecución del programa? Es importante también entender la dinámica de la población objetivo. Ha cambiado en el tiempo, es sostenible el programa. Si la población objetivo va a crecer y crecer y crecer y crecer, eso implica que se van a requerir recursos cada vez más cuantiosos para poder cumplir con los objetivos del programa, las metas del programa. Habría que analizar también si el programa es sostenible. Eso podría ser un elemento dentro de la auditoría de desempeño. Productos y servicios dirigidos a la población objetivo. Los logros de un programa están en función de los beneficios que recibe la población objetivo a través de los productos. Vacunas, transferencias monetarias, alimentos, fertilizantes, semillas, computadoras o servicios. Revisiones médicas, educación, asistencia en su caso de emergencia, asistencia en caso de emergencia o asesoría. Las asignaciones de quetzales en el programa. ¿Qué genera? Es decir, la asignación de los recursos en el presupuesto, ¿qué es lo que genera en términos de productos? ¿Alguno de los que estamos mencionando aquí? Eso es muy importante de definir y de determinar en el estudio previo, como vamos a ver más adelante.
Métricas de desempeño, los indicadores. Los indicadores son unidades de medida que permiten el seguimiento y las variables claves de una actividad, proceso y programa de una organización. Es importante mencionar que un indicador no es un objetivo en sí mismo. Un indicador es una herramienta para medir la gestión y eso hay que tomarlo en consideración. El indicador no es un fin en sí mismo para una auditoría de desempeño. Un indicador es una herramienta para ir algo más allá, para generar resultados y recomendaciones positivas que tengan impacto en el ente. No hay que quedarnos en la idea de que el indicador es el fin último de la revisión de auditoría de desempeño. Funciones principales de los indicadores. Aportar información sobre eficacia, transparencia, contribuir a la evolución de una actividad, proceso, programa y organización. Son las 10 de la mañana. Me gustaría hacer un break de 10 minutos para que podamos continuar con esta sección. Más o menos voy a continuar por otros 15, 20 minutos y luego ya abriríamos a preguntas para que pudiéramos tener un intercambio efectivo con todos los participantes del curso. Entonces, son las 10. Nos vemos a las 10:10, si les parece. Pues muy bien, retomamos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. A ver. Muy bien, pues continuamos con la parte de los indicadores. Decíamos que son unidades de medidas que permiten el seguimiento y las variables. Son claves, variables claves de una actividad, proceso, programa y organización. No es un objetivo en sí mismo, recalcaba yo la relevancia de tomar en cuenta eso. Sus funciones principales: aportar información sobre eficacia y contribuir a conocer la evolución de una actividad, proceso, organización, su comportamiento en el tiempo. Los indicadores pueden tomar tres formas, básicamente: un ratio, un ratio que es cociente entre las dos variables; consultas realizadas en hospitales públicos, número de doctores, por ejemplo; escala de valores, valoración de carácter cualitativo, grado de satisfacción del cliente, alto, indiferente, bajo, muy bajo; dato concreto, valor de variable relevante, número de niños vacunados, número de casas reconstruidas después del sismo, número de personas atendidas por un programa social. ¿Dónde? Aquí en el micrófono, ¿no? Que lo estoy oyendo. Perdón, Benjamín, ya está silenciado. No hay ningún problema. Principales características de indicadores: pertinencia, reflejar la realidad; objetividad, unívoco, fidedigno y accesible. Objetividad, el cálculo no debe ser ambiguo. Lo vamos a ver también en las características que maneja la UNODOP de las Naciones Unidas. Fidedigno, las cualidades de un indicador se deben mantener estables en el tiempo y en el espacio. Y accesible, el costo de obtener un indicador debe ser menor a su beneficio. ¿Cuáles son las precisiones que debe tener un indicador generalmente? La denominación, la descripción, cuál es su cálculo, la unidad de medida, la meta, el valor esperado del indicador, el periodo de control, fuentes de datos y quién es el responsable de hacer el cálculo correspondiente para el indicador. Por su naturaleza pueden estar enfocados a eficacia, eficiencia, economía, entre otros. En cuanto a su objeto, pueden ser resultado, proceso, estratégico, y el tipo de información puede ser cualitativo o cuantitativo.
Y aquí les puse un ejemplo que también es de la IDI respecto a indicadores de una entidad de fiscalización superior, tal vez para que lo veamos de manera más detallada y podamos entenderlo en el contexto del trabajo que realizamos todos nosotros. Por ejemplo, hay una estrategia que es la auditoría de desempeño basadas en ISAIS. Ese es un producto, auditoría de desempeño basadas en ISAIS. El indicador incorrecto en este caso sería la calidad de los informes de desempeño. ¿Cuál es la fidelidad de este indicador? No hay una indicación de lo que debe ser medible. ¿Cuál sería un indicador correcto, por ejemplo? Porcentaje de las auditorías de desempeño terminadas durante el año que pasaron la revisión de calidad. Implica, en las observaciones, hay que aclararlo, que la entidad de fiscalización superior necesita un sistema de control de calidad y que puede aprobar o rechazar informes de auditoría. Es decir, lo que quiero que veamos y analicemos en estos ejemplos que les estoy dando de indicadores de las propias entidades de fiscalización superior y tomando en cuenta que uno de los principios clave que hay en las normas profesionales de auditoría, sobre todo en la norma profesional número 12, en donde se dice que las entidades de fiscalización deben predicar con el ejemplo, este contexto me gusta para abordar tanto ese tema como para abordar el tema de los indicadores, la problemática de hacer un indicador correcto o un indicador incorrecto. Esto implica que en términos de una revisión que nosotros estuviéramos haciendo, supongamos que le vamos a hacer una revisión a esta AFS, cosa que suena un poco extraña, pero asumámoslo para propósitos de nuestro ejemplo. El indicador, la relevancia del indicador no es solamente la cifra, sino que implica la existencia de un sistema de control de calidad y un proceso que aprueba o rechaza informes de auditoría. Si este es el indicador, porcentaje de auditorías de desempeño terminadas durante el año que pasaron la revisión de calidad. Vayamos al siguiente ejemplo. Informes de auditorías publicados de manera oportuna. El indicador incorrecto, incrementar el 50% de los informes de auditoría publicados. No hay vínculo con el concepto de oportunidad ni a quién van dirigidos. Un indicador correcto sería porcentaje de los informes de auditoría que son publicados 3 meses después de su finalización. ¿Qué se requiere? Se requiere contar con un sistema que registre la finalización del informe y la fecha en la que es publicado. Auditores capacitados, otro ejemplo, de desempeño. Eso sería un proceso. Indicador incorrecto sería número de auditores de desempeño. Es demasiado general. Indicador correcto. Número de auditores que cumplen con los requerimientos establecidos por la AFS para ser auditores de desempeño. Requiere un perfil de puesto y un sistema de monitoreo. Y dentro del perfil de puesto, evidentemente, debería estar incluida la capacitación de desempeño. Recomendaciones y hallazgos de auditoría de desempeño de alta calidad. Indicador incorrecto. Impacto de las recomendaciones de las auditorías de desempeño. Falta definir qué es impacto y un elemento medible. Número de recomendaciones efectivamente implementadas sería el indicador correcto, con evidencia en la operación del ente auditado. Se requiere contar con un sistema de monitoreo para recabar la información sobre la implementación de la recomendación. Es decir, esto lo quise poner para que veamos de manera muy sencilla cómo podemos encontrarnos ya desde la perspectiva, olvídense del contexto del ente de fiscalización, desde la perspectiva de auditores, de fiscalizadores, con indicadores que no son claros ni en cuanto a qué están midiendo, son muy generales y pueden ser retóricos. Habría, en el caso de una auditoría de desempeño, habría que ver qué elementos están involucrados en el indicador, elementos dentro de la operación del ente que están involucrados en la medición del indicador correspondiente.
Hay definiciones de las Naciones Unidas respecto a los indicadores. Me gustaría dárselas, son un poco, son similares a las que ya analizamos. Específicos, no hay ambigüedad, claramente establece lo que va a medir, medible, puede obtenerse a través de la combinación de variables cualitativas y cuantitativas, alcanzable de acuerdo a los recursos humanos y financieros del ente, relevante se vincula con un resultado específico y temporalidad se vincula con un periodo que debe cumplir, es decir, está circunscrito a un mes, a un semestre, a un año, a un trimestre, etcétera. Indicadores también, es claro, no deja interpretación sobre lo que debe medir, económico, costo-beneficio, ya lo habíamos mencionado, adecuado, relacionado con los objetivos y monitoreable, puede ser medible de manera recurrente. Los productos producidos producidos y entregados en cantidad y calidad adecuadas nos indican la gestión de logros, pero tenemos que tener muy claro cuál es el producto y cuáles son las cantidades. En el ejemplo que yo les ponía aquí, auditorías de desempeño basadas en insights. Es decir, cuál es el producto, cuáles son las cantidades. ¿Cuál es el producto? Bueno, tenemos claro que son los reportes de auditoría de desempeño. Pero ¿cómo se mide? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son las cantidades y calidades adecuadas? Resultados esperados se vinculan con propósitos del programa y con cumplimiento. En el caso de los ejemplos que les estaba dando sobre indicadores de las entidades de fiscalización superior, recomendaciones y hallazgos de auditoría de desempeño de alta calidad. Es un proceso que requiere de elementos o factores o componentes claros e identificables para poder decir que está llegando a los resultados esperados. Hablábamos, recordemos, de los principios que tenemos que tener claros a la hora de definir cuál va a ser nuestra estructura de estudio previo. Programas, misión, metas y productos, métricas de desempeño, leyes y regulaciones, el aspecto financiero, métodos de operación y controles y sistemas de información. Nos quedamos en leyes y regulaciones. Vamos directamente al entorno financiero. Presupuesto de ente, presupuesto del objeto, porcentaje de gasto administrativo en la ejecución de un programa, eso sería muy importante revisar. Costo de adquisición, cuáles son los procesos de adquisición, hay subejercicios en años previos, cuál es el ciclo de disponibilidad de los recursos, cómo entrega el Ministerio de Finanzas los recursos, es una barrera para cumplir con las metas del programa. Métodos operativos y de control, sistemas de información, cuál es el flujo de información para la toma de decisiones, que es un poco lo que yo propongo que se revise respecto a CGPLAN con enfoque de evaluación de sistemas de control interno. ¿Cómo se registra la población atendida, por ejemplo? ¿Se verifica esa información? ¿Quién es el responsable de verificarla? Padrón de beneficiarios, por ejemplo. ¿Cómo se conformó? ¿Qué controles hay para actualizar la información? ¿Quién resguarda la información? Sistemas de información. Es importante entender, cuando se analiza el sistema de información, la estructura del ente auditado, las políticas y los procedimientos, las atribuciones y responsabilidades, los controles vinculados con el objeto y, en este caso, tendría mucha importancia el vínculo que tiene la Contraloría General de Cuentas con la unidad de auditoría interna. Una vez que revisamos estos elementos, programas, métricas de desempeño, leyes y regulaciones, que ya no lo puse de manera específica, el aspecto financiero, método de operación y controles y sistemas de información, podríamos llegar a proponer ya de manera directa cuáles son las características de un estudio previo. Desde mi perspectiva, debería tener los siguientes elementos un estudio previo. Antecedentes, entorno, productos e indicadores, procesos,
Riesgos y oportunidades, equipo auditor. Y cuando hablamos antecedentes del objeto sujeto que ya fue seleccionado en nuestra metodología de selección de temas, de planificación estratégica, el entorno del objeto del sujeto, los productos e indicadores vinculados con el sujeto, con el objeto, perdón, los procesos que se dan para generar estos productos, los riesgos y oportunidades de la revisión y el equipo auditor. Antecedentes. Identificar el marco legal y normativo del objeto de auditoría. Describir la situación antes de la existencia del objeto de auditoría, servicio, programa, actividad, proyecto, política pública. Describir su objetivo general y los objetivos específicos del objeto de la auditoría. Identificar los resultados de auditorías e investigaciones anteriores si hay alguna. Describir los resultados de evaluaciones realizadas por otros. Entorno. Ubicar al objeto de auditoría dentro de las prioridades y planes nacionales. Describir recursos presupuestarios, recursos humanos y físicos en los 5 años y su alcance geográfico, en su caso. Identificar sus restricciones legales, recursos, tecnología, organizacionales, otros. Productos indicadores. Conocer los principales productos y servicios. Hablábamos del ejemplo de vacunación. ¿Cuáles son los principales productos? Bueno, la vacuna y la inyección que se le da a los niños, la vacuna. Esos serían los productos y los servicios vinculados con un programa de ese tipo. Representar las relaciones de dependencia entre los productos y servicios. Identificar los responsables por los productos críticos. Identificar los indicadores de insumos, actividades, productos, resultados e impacto. Procesos. Conocer el funcionamiento de los procesos de convertir insumos a productos y servicios. Identificar las prácticas por su nivel de eficiencia. Identificar las prácticas de adquisiciones de insumos e identificar su economía. Identificar las oportunidades de mejora en los procesos. Funcionarios públicos. Identificar los funcionarios del objeto de auditoría y los responsables de la gobernanza. Determinar si ha habido cambios en la dirección y las razones de los cambios. Describir la actitud y la capacidad organizacional para llevar a cabo las mejoras. Grupos de interés. Identificar los principales grupos de interés, internos y externos. Ese ejercicio ya lo hicimos al inicio de nuestra sesión. Identificar la posibilidad de interactuar con ellos para obtener información. Identificar las opiniones que marcan su postura ante posibles mejoras del programa. Riesgos y oportunidades. Identificar fortalezas, debilidades y debilidades de control. Identificar las oportunidades y amenazas en el ambiente externo. Identificar posibles áreas a investigar para determinar mejoras en los programas. Y el equipo auditor, que sería la última parte del estudio previo, de acuerdo a la estructura que vengo proponiendo. Identificar los perfiles de los auditores asignados. Identificar los expertos que son necesarios para dar apoyo en el equipo auditor, si es necesario, y también se tendría que seguir lo estipulado en el manual de auditoría y desempeño de la Contraloría General de Cuentas, independencia y conflicto de interés. En esta parte es donde yo decía que vale la pena incluir este análisis inicial respecto a la independencia y conflicto de interés del equipo auditor. Riesgos vinculados con la elaboración de estudios previos y el resto de los temas de este tópico de estudio previo, me gustaría dejarlo para la sesión de mañana. Vamos a ver ejemplos específicos, se los puedo ir adelantando. Vamos a ver la ventana de los 1000 días. Estoy proponiendo un estudio previo muy sencillo. Y el día de mañana también vamos a ver cómo deberíamos hacer un estudio previo en el análisis de sistemas de control interno sobre SG Plan. Pero esto me gustaría verlo el día de mañana porque va a tener muchos componentes, muchos elementos que hay que verlos de manera detallada y que me gustaría que fueran muy participativos el día de mañana para empezar a delimitar estos temas que propongo, que ya son temas reales, prácticos de la gestión
gubernamental guatemalteca. Entonces me quedo en el tema número 5, riesgos vinculados con la elaboración de estudios previos, donde vamos a ver el control de calidad y la duración del estudio previo, que puede ser un problema si no se llega a delimitar bien. Y repito, para muchas entidades de fiscalización superior es un estudio muy profundo que desde mi perspectiva se convierte en un error porque muchas veces se convierte en un objetivo más que en un medio para lograr una auditoría de desempeño adecuada y que tenga el impacto esperado.